El desarrollo tecnológico va cada vez exponencialmente más rápido. Si miramos hacia el futuro, en lo que respecta a la inteligencia artificial, lo que podemos lograr en este campo no tendrá límites. No hay leyes físicas que impidan a las partículas de un sistema de inteligencia artificial que se reordenen a sí mismas, para ser capaces de hacer cálculos más complejos, que cualquier ser humano pueda llegar a realizar jamás. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. Es decir, la inteligencia artificial se conoce como la facultad de razonamiento que tiene un agente no vivo. Por ejemplo, un robot. En realidad, el concepto de inteligencia artificial no es tan reciente como parece. Desde los tiempos de Alan Turing, en 1950, al que se considera el padre de la misma, aunque el término como tal no se aceptó hasta 1956, que fue cuando Turing diseñó la primera computadora capaz de jugar al ajedrez. Basándose en el modelo de Turing, comenzó desarrollándose una inteligencia capaz de resolver juegos, como las damas y el ajedrez, que tuviera un gran número de situaciones por calcular, problemas a solucionar, tomar decisiones, hacer memoria, corregir los errores, entre otros. Si bien las computadoras son capaces de responder a estos estímulos, no significa que los comprendan. Podemos hablar de una inteligencia artificial débil y otra fuerte. La débil es un sistema de inteligencia artificial que está diseñado y entrenado para una tarea en particular y poco compleja. Por ejemplo, los conocidos como chatbots, que conversan contigo, o también llamados asistentes digitales, que nos facilitan muchas labores del día a día, como Siri de Apple, el caso de Alexa, de Amazon, etc. Son una forma débil de inteligencia artificial. La inteligencia artificial fuerte es un sistema muchísimo más evolucionado y complejo, de modo que cuando se le presenta una tarea desconocida, tiene suficiente capacidad para encontrar una solución. Esta inteligencia artificial fuerte tiene tres tipos, desde las que existen hoy en día, hasta los sistemas sensitivos, que aún no se han desarrollado, pero que no tardarán mucho en estar presentes en nuestras vidas. Tipo 1, máquinas reactivas. Un ejemplo es Deep Blue, el programa de ajedrez de IBM que venció a Garry Kasparov en los años 90. Deep Blue puede identificar piezas en el tablero de ajedrez y hacer predicciones, pero no tiene memoria, y no puede usar experiencias pasadas para informar a las futuras, es decir, sin capacidad de aprendizaje. Son capaces de responder a estos estímulos, pero no significa que los comprendan. Tipo 2, memoria limitada. Estos sistemas de inteligencia artificial pueden usar experiencias pasadas para actuar en decisiones futuras. Por ejemplo, algunas de las funciones de toma de decisiones en vehículos autónomos, sin conductor humano, han sido diseñadas de esta manera. Las observaciones son utilizadas para informar de las acciones que ocurren en un futuro cercano, como un coche que encuentra un obstáculo y frena, o que ha cambiado de carril. Estas observaciones no se almacenan permanentemente, son observaciones caducas. Tipo 3, autoconocimiento. En esta categoría, los sistemas de inteligencia artificial pueden aprender y adaptarse. El robot puede seleccionar y usar la mejor estrategia en base a experiencias almacenadas previamente, para actuar en decisiones futuras, algo parecido al instinto animal, dicen algunos científicos. Este tipo de inteligencia artificial aún no existe, pero no tardará en estar presente en nuestra sociedad. Hay científicos que aseguran que para el año 2029, la inteligencia artificial entenderá el lenguaje de forma natural, y estará muy cerca de la inteligencia humana. Hay pocas dudas de que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar en gran medida nuestras vidas. Hará que las carreteras sean más seguras, en medicina se lograrán hacer diagnósticos mejores y más rápidos que los seres humanos. Harán de asistentes para las personas. En las empresas, la automatización de procesos robóticos ya se está aplicando a diversas tareas. Nuestros smartphones y smart televisión recopilan información para ofrecernos servicios basados en nuestros gustos, hobbies, compras habituales, etc. En finanzas, por ejemplo, se está utilizando un software de inteligencia artificial que realiza gran parte de las operaciones en Wall Street.
En la industria la inteligencia artificial realiza trabajos de gran precisión, hacen cálculos muy complejos en empresas de fabricación, de diseño, de ingeniería, de programación. En otros campos, en tácticas militares, localizar planetas en la inmensidad del universo, prever catástrofes naturales como terremotos, erupción de volcanes, predecir la climatología. Y así podríamos seguir presentando cientos de aplicaciones en todos los campos de nuestra vida diaria y que poco a poco, en un futuro muy próximo, llegará a todos los sectores de nuestra sociedad. Esto ya no tiene marcha atrás, esta tendencia a aplicar la inteligencia artificial a nuestras vidas ha llegado para quedarse definitivamente. Grandes empresas como Google, Facebook, Apple, Microsoft, IBM y muchísimas más, están implementando el uso de la inteligencia artificial en sus productos. Sin embargo, la inteligencia artificial plantea numerosas dudas e interrogantes. ¿Constituirá la futura inteligencia artificial una amenaza para nuestra civilización? ¿Llegará a dominarnos, someternos y esclavizarnos en el futuro? Y lo más grave de todo, ¿podrá ser la responsable de la extinción de la humanidad? Hay diferentes opiniones que vamos a presentar aquí, ya que es una tecnología que tiene tanto prescriptores como detractores. Según algunos reconocidos científicos piensan que es una amenaza real y altamente peligrosa para la humanidad. Stephen Hawking, antes de morir, era uno de los físicos que compartían la creencia de que la inteligencia artificial sería uno de los causantes del fin de la humanidad. Su predicción era firme, con bases y argumentos que podrían hacer temblar al más escéptico y amante tecnológico. No obstante, algunos científicos creen que Hawking solamente era un paranoico, que temía a lo nuevo, a lo que estaba por llegar. Otro prestigioso científico físico dijo que es tan peligrosa que se puede comparar con el desarrollo de las armas nucleares. Si hacemos caso a Elon Musk, el visionario magnate que fundó la compañía de vehículos eléctricos y baterías Tesla, o la corporación espacial privada SpaceX, la humanidad se enfrenta a una nueva y formidable amenaza: la inteligencia artificial. Musk asegura que las cosas van demasiado rápido, y que por eso es una tecnología que puede resultar tan peligrosa como los maletines nucleares. En el cine, obras ganadoras de múltiples premios como Terminator, Transcendente, Yo Robot o Matrix tocan el tema de la inteligencia artificial, ofreciéndola como una de las causas del fin de la humanidad. Parece que los guionistas y escritores de esta ciencia ficción no estaban tan errados como algunos pensaban. Expertos vaticinan que el desarrollo de la inteligencia artificial, el mayor reto tecnológico de la historia, dará a luz una nueva generación de robots autónomos capaces de atender nuestras necesidades. Lo cierto es que no sabemos realmente qué destino nos puede deparar seguir desarrollando inteligencias tecnológicas. Podría resultar, como muchos defienden, una ayuda que facilitará y mejorará el estilo de vida de toda la humanidad. O en un futuro, podría querer competir con los humanos, tanto en puestos de trabajo como en diferentes aspectos de la sociedad, lo cual podría derivar en una tragedia mayor. Cabe mencionar que se está avanzando tanto en este área, que los sistemas de inteligencia artificial cada vez tienen un parecido mayor a los humanos. Pero, ¿podemos dejar en manos de esta inteligencia artificial cosas u operaciones tan sensibles como el que determinen cuándo se debe lanzar un misil contra una supuesta amenaza, una bomba atómica, el control de nuestros sistemas de seguridad, nuestras telecomunicaciones, satélites, control de centrales nucleares, cuerpos de seguridad nacionales e internacionales, toma de decisiones delicadas de organismos muy relevantes a nivel mundial? NASA, OTAN, Pentágono, ONU, Organización Mundial de la Salud, ejércitos y muchos más. ¿Es posible que podamos perder el control de la inteligencia artificial? Si eso llega a ocurrir, es muy posible que nunca volvamos a recuperarlo. Es tan solo cuestión de tiempo que esta inteligencia artificial entonces intente acabar con la humanidad, ya que podría procesar que somos similares a un virus, y podría intentar acabar con los seres humanos como una forma de autopreservación o autoprotección. Pero todo esto lo podremos controlar o se nos escapará de las manos irremediablemente. Bueno amigos del misterio, aquí acaba este vídeo. Vosotros sois quienes debéis decidir qué opción os convence de las presentadas aquí. Que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar en gran medida nuestras vidas.
o si pensáis, según aseguran algunos reconocidos científicos, que es una amenaza real y altamente peligrosa para la humanidad. Seguiremos publicando noticias interesantes, no os las perdáis. Hasta pronto.